Hola, ¿qué tal? Yo soy Oscar Colorado. A mí me preguntan muchísimo, oye, ¿no se supone que las reglas son para romperse? Bueno, pues el día de hoy quiero platicar en este video sobre las reglas. Esas reglas que te pueden funcionar como cadenas, esas que te impiden crecer, pero también esas que te dan disciplina y sobre todo, ¿qué lugar le das tú a las reglas y qué sentido le das tú a las reglas? Quizá más importante, cuáles decides y cuándo adoptar para tu propio trabajo fotográfico. Romper las reglas es súper popular. O sea, si uno quiere ser un profesor que verdaderamente se lo lleven en hombros, así como en la Sociedad de los Poetas Muertos, la clave es decir, hoy vamos a romper todas las reglas. Siempre ha sido muy popular y además entre los artistas romper las reglas. Te platico de dos ejemplos. Uno del fotógrafo inglés Bill Brandt. Él dijo: la fotografía no es un deporte, la fotografía no es un conjunto de reglas ni de reglamentos, la fotografía es arte. Y otro fotógrafo estadounidense, en este caso muy importante, Gene Smith, dijo: yo no hice las reglas, entonces ¿por qué debería de seguirlas? Quizá uno de los fotógrafos que han dejado más reglas, casi que bajó del Sinaí con las tablas de la ley fotográficas, fue Henri Cartier-Bresson. Él decía muchas cosas. Decía, por ejemplo, que jamás se debería de hacer fotografías con un objetivo más angular que 50 milímetros. Él también despreciaba profundamente el color y decía que el color no se debía de usar. Pero quizá más importante aún, él siempre dijo que jamás se debía de reencuadrar una fotografía. Incluso él ponía con un sello en su fotografía la leyenda "no reencuadrar". Yo personalmente, cuando pienso en esa regla de los 50 milímetros, francamente pienso, eso a mí no me funciona. Yo me siento mucho más cómodo usando un objetivo de 35 milímetros. Los muy angulares, 24, 28 milímetros, me parecen demasiado abiertos y el 50 milímetros para mí ya empieza en la frontera de los medios telefoto. Entonces, francamente, no me siento cómodo. Yo creo que 35 milímetros me funciona a mí. Y me ha tocado hacer muchos proyectos donde pienso, el color tiene un sentido. Por ejemplo, cuando hice fotografías con los Wii Raritari, era un proyecto que yo sabía que debía ser a color. Entonces, a mí esas dos reglas de Cartier-Bresson no me funcionaban, ni los 50 milímetros ni el blanco y negro. Sin embargo, una cosa que es curiosa es que todos mis maestros, todos mis mentores siempre insistieron mucho en la idea de no reencuadrar. Claro, eso mismo que decía Cartier-Bresson. Pero claro, con el tiempo me he dado cuenta que efectivamente cuando reencuadras una foto, cambias las geometrías, siempre ocurre algo y siempre he encontrado que es mucho mejor tener resuelta la composición desde el primer momento y no hacer correcciones en la postproducción, porque siempre acaba ocurriendo algo. De modo que entonces Cartier-Bresson en eso no estaba tan perdido y todos mis maestros tenían la razón. Yo pienso que las reglas en fotografía pueden ser vistas también como cadenas. Sí, cadenas, así como te lo digo. ¿Qué tipo de cadenas? Dos tipos de cadenas. Una que son cadenas que te aprisionan, que no te dejan hacer nada, que se te dejan rigidez. Y eso me parece que es terrible para un artista. Un artista, claro que necesita expresarse y dependiendo de qué quiere expresar, podrá utilizar diferentes posibilidades. Pero para mí hay otras cadenas que sí tienen mucho sentido. Las cadenas que se utilizan en una motocicleta para distribuir la potencia que arroja el motor hacia las ruedas. Pregúntale a cualquier motociclista qué le puede ocurrir si a toda velocidad se le rompe la cadena. Es un desastre. Entonces las cadenas también nos permiten tener un marco, una decisión, una circunscripción para movernos y entonces pueden ser algo que ayude a regular la potencia, a darnos disciplina, eso que es fundamental. Claro que durante muchos años la fotografía así perfecta, única, ha sido lo más importante. ¿Cómo qué? Pues como la fotografía del guerrillero heroico de Alberto Korda, por ejemplo, o la fotografía famosísima del beso de Robert Doisneau. Estas imágenes que son así hermosas, pero que son una pieza única. Ahí empieza, ahí termina. Pero hoy por hoy vivimos más en la posibilidad del cuerpo de obra, de poder expresarnos a través de varias fotografías. Y entonces
Entonces, aquí es donde si no hay disciplina, uno puede tener el riesgo de acabar, como decimos en México, de chile, mole y de pozole, que de verdad tienes un batidillo ahí espantoso. Ahí es donde empieza a tener mucho sentido el adoptar ciertos criterios, ciertas decisiones que le den consistencia a nuestro trabajo y que no tengamos de todo y de nada. Si lo quieres ver así, son las reglas que nosotros mismos estamos adoptando para nuestro trabajo, adoptando y adaptando. Me gusta mucho pensar en la idea zen de las reglas como el bambú. El bambú es muy flexible, pero tiene una estructura, es firme. Sin embargo, cuando llega una tormenta y llega el vendaval, el bambú se dobla totalmente, mientras que un roble puede ser arrancado de raíz por su rigidez. En cambio, pasa la tormenta y el bambú regresa a su lugar. Yo pienso que las reglas son eso, como estructuras que tienen una flexibilidad que uno podrá mover según necesite, pero que al final del día tienden a regresar a su lugar. Y que entonces eso nos permite articular nuestro trabajo, que tenga consistencia y que al final del día nos ayude a mostrar la visión como nosotros queremos expresar nuestras fotografías. Y también quiero decirte que hay que tener bastante cuidado con las reglas porque también se pueden convertir en escudos. Las reglas al final del día, la verdad es que son bastante cómodas porque sabes dónde moverte, sabes cómo delimitarte y dices, ok, la regla de los tercios ya está, siempre tengo que hacer fotografías congeladas, ya está, etc. Pero ¿qué ocurre cuando se trata de estirar esas reglas, de romper esas reglas? Ahí es donde dejamos de estar en esa zona de confort y a veces esas cadenas sí que pueden aprisionarnos. ¿Por qué? Porque las reglas se pueden convertir en mecanismos de defensa, en cosas que nos hacen sentir cómodos, que nos mantienen en esa zona de confort. Pero el problema es que, claro, nos sentimos bien y nos sentimos seguros, pero los mecanismos de defensa nos impiden crecer. Son armaduras, no nos dejan crecer. Y yo creo firmemente que todos los seres vivos estamos llamados a crecer. Entonces, desde luego que en la fotografía, esos escudos, esas cadenas que te sirven para sentirte seguro, se pueden convertir en verdaderas prisiones. Y el problema es que a veces son prisiones autoimpuestas. Quiero presentarte a Adam Magyar. Yo conocía a este fotógrafo cuando fuimos jurados para un concurso fotográfico internacional muy importante y ahí conocí su trabajo y me fui de espaldas porque Adam siempre ha tenido un gran interés por el tiempo. Él, de formación ingeniero, le gustaba irse a los parques a ver pasar a la gente, simplemente, sin hacer nada más que verlas, entender el tiempo y entender el movimiento. Y él comenzó a utilizar la cámara para reflexionar sobre el tiempo. Hubo un momento en el que él quiso mostrar la fotografía de una manera muy específica. Él realizó dos tipos de trabajo fotográfico. En uno, claramente le interesaba mostrar el movimiento en fotografías panorámicas. Pero en otro momento él quiso reflexionar sobre el movimiento, sobre el tiempo, y lo quiso hacer de esta manera. ¿Qué son? ¿Son fotografías? ¿Son animaciones? ¿Es fijo? ¿Está en movimiento? ¿Es un video? Pero entonces, si es un video, ¿cómo lo hizo? ¿A qué velocidad lo pudo haber hecho? Y te puedo decir desde este momento, eso que estás viendo no se puede hacer con ninguna cámara que tú y yo podamos salir a comprar a la calle. No hay que olvidar que Adam tiene esa formación de ingeniero y entonces se preguntó, ¿cómo puedo lograr esa visión que yo tengo sobre el tiempo? Y comenzó a buscar herramientas, pero encontró que ninguna le servía. De modo que comenzó a experimentar y a buscar.
Él comenzó a trabajar con un escáner, dejaba fijo el cómo iba capturándose y lo único que aparece en movimiento son cuando las personas caminan. Por eso se ven como estas líneas, porque donde hay edificios y donde hay suelo, donde no se mueve nada, se va repitiendo y repitiendo y repitiendo. Pero cuando una persona camina frente a ese escáner, entonces ya se puede ver y entender el movimiento. Son fotografías larguísimas, son unas fotografías impresionantes, en unas impresiones que verdaderamente le ayudan a uno a ir recorriendo el camino junto con las personas. Y en el otro caso, lo que Adam hizo fue buscar una cámara industrial. No sé si ustedes alguna vez han visto una Coca-Cola, una lata de refresco mal impresa. Probablemente no, y la razón es porque hay controles de calidad que lo impiden. ¿Cómo lo hacen? Con una cámara de súper alta velocidad. Va circulando la lata de refresco cuando una cámara va haciendo la captura y entonces si encuentran discrepancias, automáticamente las latas que tienen errores se van a otro lugar y se desechan. Adam pensó, esa es una cámara fija, ¿qué pasa si yo la pongo en movimiento? Y entonces adaptó esas cámaras industriales, les hizo un montón de adecuaciones, quedó como un auténtico Frankenstein, se subió a los trenes en el metro y entonces comenzó a hacer ese recorrido. Su objetivo era mostrar un recorrido que dura 12 segundos en 12 minutos. Y eso era una oportunidad para contemplar, para estar viendo qué ocurre con el tiempo. Yo cuando vi en un museo esa instalación en video y vi esos 12 minutos de principio a fin, fue demencial. Ocurren una cantidad de cosas en tu mente, te despierta tantas reflexiones, te despiertas emociones. Hay veces que te sientes incómodo, hay veces que te sientes intrigado, hay veces que te sientes ofendido y todo eso es gracias a la manera en la que Adam logra capturar el movimiento. Para Adam no había reglas, no había ninguna regla de composición, nunca se había hecho lo que él había armado. Y para Adam no había reglas, simplemente adoptó los criterios que a él le servían, esos 12 segundos en 12 minutos. Quería que fuera un tipo de fotografía de súper alta velocidad para capturar el movimiento y para poder reflexionar sobre el movimiento. De modo que para Adam Magyar primero vino la visión, después vinieron las herramientas y finalmente llegó el uso de las reglas. Siempre recuerdo a dos mentores que tuve en el International Center of Photography de Nueva York, Karen Marshall, Paul Sullivan, y ellos me enseñaron algo que siempre me ha servido mucho. Tools, not rules. Las reglas son herramientas y como las herramientas se utilizan cuando hace falta, cuando tienes problemas específicos, pero no tienes obligación de utilizar todas las herramientas todo el tiempo. Tools, not rules. Así que me parece que una manera de poder encontrar qué lugar tienen las reglas es otorgarles un sentido en función de lo que uno como creador necesita. Entonces tú podrás adoptar las reglas que a ti te sirvan y podrás desechar, estirar, romper las que te aprisionen, las que te impidan crecer, pero sobre todo podrás saber con un sentido crítico, inteligente y un sentido consciente qué estás haciendo con tu fotografía y por qué rompes lo que necesitas romper. Aquí recuerdo mucho lo que decía Picasso. Hay que conocer las reglas como un profesional, pero hay que romperlas como un artista. Pero sobre todo, ¿tú qué opinas? Escríbelo en los comentarios, pon un like si te gustó, suscríbete si no lo has hecho, pero sobre todo, cuídate mucho. Nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarme.